Acompáñanos a hacer un alto en el camino. Este programa trae otra historia de fe que nos ayudará a crecer, reflexionar y a comprender que nuestra fe es maravillosa y universal, que tenemos a muchos hermanos que tratan de hacer bien las cosas. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a Un Alto en el Camino, soy J.R. Arévalo y en esta oportunidad estaremos conversando con Tomás Romero, quien es colombiano, originario de Bogotá. Tomás es productor musical, fundador y líder de la comunidad Fruto del Madero, que se congrega en la Vicaría Padre Misericordioso en Bogotá. Esta comunidad comenzó en el año 2020. Tomás viene trabajando para la Virgen desde hace un tiempo atrás, desde el 2014, y hoy en día se dedica 100% a la comunidad, donde brinda conciertos, charlas, misiones, retiros, catequesis de confirmación y otros recursos catequéticos que se brindan también a través del grupo. El principal objetivo del grupo es expandir la devoción al Santo Rosario y que la gente lo rece diariamente para poder tener un encuentro más profundo con Jesús y con su madre. Además, educar a las personas en la riqueza de nuestra Iglesia Católica, de la fe, de la doctrina y también de la palabra. Fruto del Madero cuenta con 2 álbumes. El primero es Historia de Amor y el segundo, que ha sido lanzado recientemente, es un álbum cuaresmal llamado Polvo Somos, su primer single, Que he hecho yo. Estos los podemos encontrar en las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music y otros recursos digitales de música. En redes sociales los encontramos como @Fruto del Madero y en YouTube como Fruto del Madero. Un alto en el camino, una charla sobre la fe. Tomás, bienvenido a este programa. Hola José, hola a todos los que nos están oyendo. Qué placer estar acá y bueno, gracias por invitarme. Y gracias a ti por hacernos el espacio. Sabemos que tenés una agenda con múltiples ocupaciones, así que de verdad agradecemos este espacio que nos ha brindado para platicar de todo lo que estás haciendo en lo personal y también a través de la comunidad y el grupo musical Fruto del Madero. Que es mucho porque estás muy joven y tenés ese entusiasmo, tenés todos esos talentos que Dios te ha dado en la música, en el liderazgo y que has aceptado ese llamado que Dios te ha hecho y lo has puesto a sus pies para servirle, ¿no? Es algo muy, muy bello lo que estás haciendo. Y quiero preguntarte, Tomás, en primer lugar, ¿de dónde nace esta vocación de servicio? ¿Cómo llegas tú a la fe católica? Pues, a ver, todo parte desde la cuna, ¿no? Mis papás siempre han sido muy católicos. Ellos han sido los que me han inculcado esta fe. Claramente, a pesar de que siempre han sido católicos, hubo un momento donde empezó a crecer mucho más la fe en ellos, especialmente en una enfermedad que tuvo mi papá, que casi se muere, y donde mi mamá se encomendó a la Virgencita de Guadalupe. Y a raíz de ese milagro, pues ella empezó a aprender de las diferentes advocaciones, él nos la empezó a enseñar, ya como que empieza a aprender un poco como esa curiosidad, ¿no? Del tema de la Virgencita, de todos los misterios que tiene Dios para ofrecer. Y luego viene de una frase que la oigo mucho a mi papá, al que podría decir que es mi papá espiritual, que se llama Felipe Gómez, cantante de música católica. Y es que él me decía siempre, Dios se vale de lo que no cuenta para el mundo, para hacer lo que cuenta, y así hacer resplandecer su grandeza. Y yo siento que durante toda mi vida eso siempre ha sido así. Nunca me he destacado por ser el mejor en lo académico, ni ser el más músico, ni ser el más líder, ni nada de eso, sino incluso el más indisciplinado, el más disperso, el que le cuesta más las materias, el más... sí, yo repetí 2 años en el colegio, hice máster en dos cursos del colegio, porque me costaba bastante todo, pero
pero eso es lo lindo de cómo Dios se vale de muy poquito para hacerlo todo. Y siento que ha sido pues muy poco merecedor de mi parte tener esa oportunidad de que Dios se glorifique en mí, así como lo ha hecho en ustedes también a través de estos podcasts y demás. Pero básicamente ha sido así. Claramente hubo un momento donde yo me alejé de la iglesia, pero siempre en mi corazón hubo como un anhelo de hacer algo por Dios, a pesar de que estuviera alejado, a pesar de que no quisiera seguirle el caso o echarle como seguir lo que mis papás me obligaban a hacer, que era ir a misa todos los domingos. Igual yo iba a misa, como que por el miedo de desobedecer. Siempre como que hubo ese don que uno a veces ni siquiera lo pide, pero Dios te lo da, que era como un temor de Dios, temor de quedar mal y demás, a los ojos de Dios, a los ojos de mis papás. Y algo que fue muy clave para que yo empezara con como a querer caminar en mi fe con propia convicción, fueron dos episodios de mi vida. El primero, eh, los cuento así porque no sé cuál fue primero o cuál fue segundo, siempre se me olvida, soy así despistado con mi biografía, por decirlo así. Es la JMJ de Río de Janeiro y la segunda, una experiencia que yo tuve con la Virgencita en el 2014 más o menos. Río de Janeiro fue muy importante porque fue cuando yo apenas estaba cumpliendo 18 años. En ese entonces yo fui porque mi mamá me dijo, oye, van estos amigos a este plan para ver al Papa. Y yo dije, ¿dónde es? En Río de Janeiro. Yo dije, amigos, Río de Janeiro, bueno, el Papa, como que no era algo que así, como que me impactara así mucho, ¿no? Entonces dije, bueno, Río de Janeiro. Y apenas toqué Brasil, me empecé a dar cuenta que la iglesia era muy distinta a la que yo tenía pensada. De una iglesia aburrida, de una iglesia de viejitos, una iglesia de solamente rezar por rezar, sino una iglesia joven, activa, llena de jóvenes. 4 millones de personas en una playa rezando el Padre Nuestro en tantos idiomas. Para mí fue impactante. Yo dije, aquí está alguien, aquí hay alguien. Y lo más impresionante es que no era un cantante, no era un artista, no era un rockstar, era el Papa. Y entonces ahí como que empezó y como que se abrió mi corazón. No hice mucho más, no me puse a buscar ningún grupo católico, ninguna comunidad, sino simplemente ese querer estar con Dios, querer conocerlo. Luego tuve esta experiencia que les dije con la Virgencita, que fue clave, en uno de los rosarios que hacía siempre el que es mi papá espiritual, Felipe Gómez. Y mi mamá siempre me llevaba a estos rosarios, eran todos los jueves, pero yo siempre iba como por hacerle caso, como por darle el gusto a mi mamá. Pero hubo uno que causó mucho interés porque hablaba del tercer secreto de Fátima. Y yo dije, "Ah, secreto, chismecito. Ah, bueno, no, a eso sí quiero, le voy a poner atención. Sí, como que dije, ah, bueno, interesante. Vamos a ver qué nos va a contar Dios de este secreto, este hombre. Y fue interesante porque sin saberlo dije, quiero hacerlo bien. Entonces había una tiendita, compré un rosario, allá un sacerdote, me confesé, apenas sabía que la confesión me quitaba los pecados y como que me ayudaba a estar en gracia, eso era todo. Y empezó el rosario. Y mientras pasaba el rosario, yo, yo me iba metiendo mucho más y más y más en el rosario. Y entre misterio y misterio, Felipe cantaba y luego hablaba un poquito sobre este tema. Mientras iba hablando, yo me iba metiendo muchísimo, muchísimo más en este tema, me iba fascinando más. Hasta que en un momento, Felipe Gómez llega y nos dice, arrodíllense y cierren los ojos, ya haya terminado el rosario. Y dice, y la Virgencita tiene un mensaje para darle a cada uno. Entonces yo cierro los ojos y él empieza a hablar normal, un mensaje súper sencillo de que nos ama, de que nos quiere. Y yo no sé cómo explicarlo aquí, acojan lo bueno, desechen lo malo, nadie está obligado a creer en estas cosas, es algo que a mí me sirvió. Y una cosa que también es importante que les cuento, si a mí me sirvió este testimonio, no les tiene que servir a cada uno tiene un propio testimonio, una propia historia que vivir, ¿no? Pero es lo que me sirvió. Y cuando empezó a hablar de la nada, se le cambia la voz y empiezo a oír la voz de una mujer súper tierna, una mujer súper, súper dulce. Y yo estaba cerrando los ojos y de la nada veo como si hubiera una silueta de la Virgencita. Y de repente me veo como si estuviera en su vientre volviendo a nacer.
Y en ese instante yo dije, ah, es mi mamá. Y es de verdad, y es de carne y hueso. Y yo ahí dije, wow, es verdad. Nadie me había hablado de la Virgen así, como en ese instante, y me ataqué a llorar. Y después una señora me dice, es que usted está ungido. Y yo, no, no, ¿qué es eso? Ungido, no, no me quite esto, que estoy feliz. Y bueno, eso como una parte larga de cómo que empezó mi fe. Pero esas dos cosas fueron fundamentales. Mira qué valioso, ¿no? Y qué bonito como te referís tú a Felipe, a quien también tuvimos el privilegio de entrevistar en la Ah, primera temporada de Un Alto en el Camino. ¿qué va? Sí, Felipe tuvo una trayectoria impresionante. Bueno, le dicen el publicista de la Virgen, solo Sí, para claro, que total. veamos la entrega que él tiene, ¿no? Y bueno, si de por ahí viene todo esto derroche de talento y este sí que le has dado al Señor, pues eh, válgame, ¿no? Claro, Felipe es por verdad, o ahí, sea, sí, por sí. ahí tiene una canción maravillosa, Bajo tu manto, que es... y se me vino, fíjate cómo son las cosas, se me vino a la mente esa canción de Ah, Felipe cuando estabas hablando de esta experiencia tan preciosa que has tenido, ¿no? Ese llamado que mm, tuviste, que nos acabas de contar, me pone la piel de gallina, decimos, se me eriza la piel en otros lugares. sí. Eh, ¿Empezás un proceso más profundo después de esos eventos de la jornada y de estos rosarios? Y entonces ahí va lo que sigue. Entonces, eh, después de esa experiencia, vuelve mi corazón a quererse y abrir mucho más, pero en esta ocasión a querer más sobre la Virgen. Seguramente cuando Felipe les habló, les contó su experiencia que tuvo con la Virgencita y que cuando pasó eso, él se quería ir con ella, pues me pasó exactamente lo mismo, solo que obviamente no fue tan real como le pasó a ella, a él, pero lo que a mí me sirvió fue eso. Y, y ahí simplemente quise aprender de la Virgencita. No me puse a leer ningún libro, no me puse a leer ninguna cosa. De vez en cuando leía algún librito de algún santo, pero nada así. Y fue muy importante eso. O sea, mi espiritualidad se la debo muchísimo a Felipe. Y de la nada, en ese entonces yo estaba con una novia con la que duré 7 años, bastantes años, para que vean que las exnovias también son, pueden hacer mucho bien. Em, Estábamos en la casa de una tía y una señora que tiene unos dones, como todos tenemos dones. Eh, Me dice, Tomás, estaba en el Santísimo y Jesús te manda a decir que tienes que empezar a rezar un rosario para jóvenes, donde uno, me imagino, gente alrededor de una chimenea, en una casa, jóvenes y parejas, y dos, eh, una parroquia te va a abrir las puertas. Y yo dije, pero si apenas me sé el Ave María solo. Nunca he rezado un rosario como yo voy a liderar un rosario, pensaba yo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si me lo dice Jesús, pues voy a obedecer. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Le dije a mis amigos, en ese entonces estaba en el colegio, ninguno de mis amigos quiso, me dijeron, ja, 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 qué chistoso un rosario, gracias, pero no. En cambio, algunas amigas de mi exnovia en ese entonces sí, porque las mujeres son más dóciles a ese tipo de experiencias. Y le dije a un sacerdote que en ese entonces era el capellán de mi colegio. Yo tenía un parlante y yo simplemente repetía lo que yo había aprendido de los rosarios de Felipe. Entonces, entre misterio y misterio ponía música de él en el parlante porque yo no tocaba ni cantaba en ese entonces. Y nada, y tenía un librito. Y como yo no sabía cómo rezar el rosario, yo les decía a ellos, repartámonos los Ave Marías. Entonces, uno hace el Padre Nuestro, ofrece un misterio por alguna intención, medita, súper sencillo, menciona el misterio y rotamos los Ave Marías los 10 y así sucesivamente. Como habían jóvenes en la chimenea, dije, se cumplió la profecía. Entonces dije, armemos un grupo en WhatsApp, perfecto, nos vemos el próximo miércoles, porque al principio lo hacía los miércoles, y me acuerdo, y bueno, intenté hacer la de la profecía de la parroquia, pero ninguna parroquia me abrió las puertas, entonces yo dije, yo creo que eso va a ser después. Pues, siguiente miércoles, nadie fue, nadie fue, yo dije, la profecía, ¿qué pasó? Bueno, y, y yo dije, no pasa nada.
vamos a rezar el rosario. Mi exnovia sí fue, y éramos ella y yo rezando el rosario. Como ya éramos 2 personas en una sala grande, dijimos, no, vamos a un cuartico. Nos fuimos a un cuartico. Me acuerdo que cogimos una imagen de, de, de una guadalupana que tenían en el cuarto de mis papás. Unas velitas, parlantico y librito que me han regalado de cómo rezar el rosario después de una primera comunión. Hasta ahí, todo bien. Pues mira, duramos un año rezando el rosario solos y no iba nadie, no iba nadie. Y en algún momento dije, ¿para qué? ¿Para qué rezo el rosario todos los miércoles? Y mientras pasaba eso, de una manera muy especial, también es importante decirlo, yo me iba formando de una manera interesante. Felipe me empezó a llevar a cantar con él a distintos lugares de Colombia. Yo tocaba el cajón porque yo siempre he sido percusionista, baterista, ¿no? Y era muy chévere porque mientras viajábamos, él me iba hablando, yo iba aprendiendo, y era como conversación así impresionante, experiencias, Como Jesús y sus discípulos, ¿no? tal cual, así, tal cual. Pero era impresionante y yo de ahí aprendí muchísimo. Luego, al año, solo al año, empezó a llegar gente de la nada, sin pedir, sin hacer ninguna publicidad, sin hacer nada. Y empezó a llegar gente, gente, gente. Y cuando menos lo tenía pensado, ya estábamos otra vez en la sala, en la chimenea, y ya se habían conocido parejas que habían ido al Rosario. Y yo dije, wow. Y algo que fue muy interesante es que cuando empezó a llegar gente, siempre había alguien nuevo. O sea, podía llegar aquí uno más, la semana siguiente otro más, pero esa persona era nueva. Y después tres, después cuatro, después dos, después reducía. O sea, y eso es algo muy lindo porque yo creo que por el hecho de no empezar con gente y pues tener como esa dificultad, ya la cantidad no para mí no era importante, sino lo importante era rezar el rosario. Hoy en día yo entiendo por qué es que la Virgencita permitió eso, porque es que nos estaba enseñando a rezar, nos estaba enseñando a perseverar, nos está enseñando que la clave, más allá de saber cómo hacer las cosas, es perseverar en Dios y saber que todo depende de Él. Y sobre todo, si uno lo hace por la Virgen, pues más, porque Jesús ama demasiado a la Virgen. Y cuando uno hace algo por ella, por su mamá, es como si alguien hiciera algo por nuestra mamá, pues nosotros nos regamos en gracias y le damos las gracias mucho más. Y así sucesivamente, después apareció un amigo que tocaba la guitarra en otro grupo. Y entonces yo le dije, oiga, ¿usted qué hace estos días? A ver si me acompaña y cantamos entre misterio y misterio. Entonces empezó, iba de vez en cuando porque tenía un compromiso con la otra comunidad. Después mi prima empezó a venir. Entonces empezábamos a cantar covers, ya así en el parlante en un momento. Como que fue agrandándose a poquitos, pero no iba más de 20 personas. Y mientras tanto, me pasaba esto, ya empezaba uno como a leer cosas de santos, aprendí el Padre Pío, pero lo interesante, y es algo que siempre se lo he aprendido mucho a Feli y a muchos santos marianos, es que no hay mayor sabiduría que la de la mamá. Y tú ves muchas historias de santos marianos en donde Jesús dice, tú tienes mucha sabiduría, le pasa al beato Alano, que Jesús se le aparece cuando está en la Eucaristía, y Jesús le dice, ¿por qué desperdicias tanto el tiempo? ¿Por qué no aprovechas la sabiduría de mi mamá? Y cuando él llenaba iglesias, después de enseñarle a la gente a solo rezar el rosario, se llenaban las iglesias, rebosaba de gente. Entonces, como que eso ha sido como una escuela que ha sido interesante, en donde no es que el rosario sea todo, pero te lleva absolutamente a todo, a amar mejor a Jesús, a comprenderlo mejor, a querer sufrir por Él, por el amor, a entender como esos misterios que a veces son muy difíciles de comprender. Y luego, pues digamos que así, como para responderte esa pregunta de cómo ha sido, digamos, ese proceso, después han aparecido más personas, eh, sacerdotes, directores espirituales que yo he tenido, pero todo se ha dado sin yo ni siquiera buscarlo. Todo se ha dado a través de rezar el rosario constantemente. Antes lo hacía semanal, hoy en día lo hago diario y pues los frutos se dan por sí mismos. Eh, y ha sido impresionante. Y yo digo, todo lo ha hecho la Virgen, yo no he hecho absolutamente nada. Luego pasó que después de estar cantando un buen tiempo, en algún momento, Nicolás y Sofía, mi prima, dijimos, pues cantemos para Dios. Hicimos un grupo de WhatsApp, nos sentamos, pero hasta ahí quedó ese WhatsApp. Nos tratábamos de reunir, nada salía,
nadie podía, nadie tenía tiempo. Y no sé si quieres que siga o quieres decir algo Ah, no, o... sigue tú, que este Ah, bueno. programa es para ti y que nos contés estas Bueno, gracias que Dios te ha dado. bueno, pasó algo interesante y es que antes de esta parte que voy a contar, de cómo después surgió lo de la música, fue que yo conocí un amigo en España en una peregrinación, ¿m? Y luego conocí a otra amiga en Perú que habían ido al Rosario en mi casa. Y algo que es interesante es que siempre hubo varias veces que yo quería tirar la toalla. Que dije, ¿para qué me sirve rezar el Rosario toda la semana? Y yo me quería salir del grupo y Felipe me decía, no, persevera, pa'lante, sigue. Y me dice, tú eres cabeza, aunque seas dolor de cabeza, y tienes que asumir lo que Dios te ha puesto. Y yo, bueno, pa'lante. Hubo momentos en donde yo empecé a aprender de los santos, que para mí también la formación más importante ha sido la historia de los santos. Y yo dije, wow, quiero hablar sobre los santos. Entonces yo hacía en los rosarios como esas charlitas. Luego una persona de los que iba al rosario, y que eso es otra cosa que también yo siempre anhelaba, que hubiera un sacerdote que me acompañara esos rosarios mientras hacíamos eso, que confesara, pero ninguno podía, o siempre el que me decía que podía, me cancelaba ese día, ninguna parroquia me abría, yo quería ser parte de algo, pero nadie me abría las puertas. Igual, yo seguía perseverando en eso, no por mi fuerza, claramente, esto no hubiera sido posible por mí solo. Y una de esas personas, que sí tenía un sacerdote, el mismo día, a la misma hora, empezó a hacer una misma reunión de la misma manera, solo que tenía el Santísimo, un sacerdote, y todos los que iban a mi grupo, ¡pum!, empezaron a ir al de él. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Y entonces muchos momentos que hubo eso, han habido muchos sub y bajas, incluso ahorita todavía, ¿no? Porque pues no hay cielo sin cruz, que eso ha sido muy lindo de eso, y es lo que uno le enseña a la Virgencita, pero bueno, eso ha sido como para que entiendan, después como que armamos un grupo, y algo que siempre eh, quise tener era no poner un nombre, siempre fue Rosario, nunca quise ponerle ningún nombre porque había tenido experiencias en otros grupos donde sentía que si se ponía nombre se cerraba, todo ese tipo de cosas, ¿no? Había tenido malas experiencias. Pero luego llega la pandemia, así como para no alargarme tanto. Y nosotros todas las Semanas Santas, desde el 2012, 13 más o menos, íbamos a misiones con mi familia a distintos rincones de Colombia. Lugares de difícil acceso, lugares donde ha sido muy golpeado nuestro país por la violencia. Eh, y como llegó la pandemia y no teníamos la posibilidad de hacer esta misión, pues mi prima, Sofi, me dice, oye, ¿qué tal si hacemos actividades virtuales de Semana Santa? Y nosotros, bueno, pues nuestra convocatoria no es muy grande, pero dale, hagámosle. Máximo en el grupo ese de Rosario había unos 50, que al día de hoy sigue estando ese grupo de WhatsApp porque no lo quiero borrar porque siento que me sirve mucho cuando estoy como en momentos como de querer tirar la toalla, acordarme lo que ha hecho la Virgencita, eso me sirve. Pero entonces cogimos una página de Instagram que teníamos como ahí provisional con mi amigo de España y las amigas de Perú, hace como Rosario conjunto. eh, y, pero le hemos puesto Juventud del Rosario, como porque decía, hay que poner un nombre al Instagram, pues póngame Juventud del Rosario, a ver qué. Y hicimos una convocatoria, hicimos como unas actividades, hicimos un cronograma, hicimos una convocatoria de un WhatsApp que se llamaba Semana Santa Virtual. Pues, oh sorpresa, se conectan unas 500 personas a esa Semana Santa, en donde nosotros dijimos, wow, qué locura. Y esa Semana Santa fue la mejor vivida por mí, que a pesar de que ya había tenido una Semana Santa, digamos, consciente, por tanta actividad que había vivido antes, se ha convertido en activismo y había perdido realmente lo que se vive en la Semana Santa. Entonces fue curioso eso. Entonces viví muy bien la Semana Santa. Fue una cosa impresionante. Y cuando se acaba la Semana Santa, yo dije, wow, hay demasiada sed y mucha angustia, mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, pues yo dije, sigamos con esto. Dije, sigamos con los rosarios que yo llevaba haciendo antes, que ya los habíamos pasado los jueves, y sigámoslo haciendo. Y hacemos unas charlas formativas en otro día que no se cruce con el rosario, porque yo ya había intentado hacer charlas antes para llamar la atención, para hacer que creciera el grupo, ¿no? Y eran charlas así súper llamativas. O sea, yo conocí un ex masón, por ejemplo, entonces ex masón, y todo el mundo, wow, entonces todo el mundo iba allá, pero entonces reducía el rosario a media hora y la charla a 2 horas, ¿sí?
Y así sucesivamente con todas las charlas. Cuando me di cuenta que al final era más importante el rosario que la charla. Entonces dije, listo, rosario se queda quieto y la charla máxima media hora y de temas súper corticos, sencillos y que ayuda a las personas a hacer algo que empezó a resonar en mi corazón. Una frase de San Agustín y de muchos santos que es, nadie ama lo que no conoce y nadie sigue lo que no ama. Y que la razón del por qué las personas se alejan de Dios o no les gusta la iglesia es porque han tenido experiencias, pero que no son lo que es la iglesia, no es lo que es Dios. Y eso también, como que yo lo he vivido, todos lo hemos vivido. Y cuando más conoces a alguien, va a haber un punto en que incluso vas a terminar haciendo cosas que antes no pensabas que ibas a hacer. Incluso dar la vida. Aplica para todo. No sé, a alguno de ustedes de pronto les pasará que de pronto cuando eran pequeños o incluso de jóvenes, eh, que veían a alguien y no les caía bien al principio. Entonces, porque les decían algún chisme, alguna cosa, pero de repente tuvieron la posibilidad de conocerlo y los fueron conociendo y conociendo y dijeron, oiga, no, no es tan malo como lo pintan, al punto que incluso uno ve muchas historias que terminan casándose, terminan siendo los mejores amigos, o terminan siendo muy cercanos, ¿no? Aplica para todo. O termina uno alejándose sabiendo que ya conoce bien a esa persona, pero por un conocimiento como de real, ¿no? Entonces, pues hicimos eso. Al principio, digamos, era todo virtual y se conectaban de vez en cuando, algunas 100 personas, tal. Luego, Feli me dice, Tom, ponle nombre. Y yo, no tanto como porque digan que están haciendo un grupo nuevo, sino por el orden. Porque la gente tiene que saber de quién están haciendo charlas, quién está haciendo charlas. Porque por el miedo de poner el nombre, entonces yo ponía, sigamos con lo nuestro. Y ese nombre está muy, muy flojo, como que muy, bueno. Y en oración, con los líderes que estamos en ese entonces, pues con los que empezamos esto, que eran 4, que hoy en día de esos 4 solamente queda una, que es mi prima, y yo. Nos sentamos a orar, me acuerdo que abrimos Romanos, y como que decíamos, bueno, esto viene de la Semana Santa y viene el Rosario, ¿cierto? Entonces, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Fruto. Fruto, chévere. Y madero por la pasión. Fruto del madero. Yo, bueno, suena bien. Chévere. Pero no fue como, no, fruto del madero, porque es que que chichichi, no. Me gustó y ya. Entonces, hasta ahí, bien. Luego fue pasando el tiempo y Dios fue poniendo todo. Luego aparece la que sería en este instante nuestra patrona, que es Santa Gema Galgani, una santa pasionista, que realmente no fue pasionista. La cogían después de muerta, no quisieron aceptarla cuando estaba viva, Sí, porque, sí. Muy, muy fuerte la historia y, de- y entonces llega un momento en donde empieza a aparecer el tema de la música, para que vean que lo menos importante del fruto del madero es la música. Lo más importante del fruto del madero ha sido el amor al rosario, y la columna vertebral lo ha sido el rosario. Entonces, bueno, pasó el tiempo y luego yo quería hacer una charla sobre los cristianos perseguidos, porque yo en el 2015, eh, no sé si se acuerdan de un atentado que hubo a la revista Charlie Hebdo en Francia, sí, que asesinaron a los periodistas. unos Como periodistas, que todo, sí. Lo hicieron ver como una burla al Islam, ¿no? Y correcto, en represalia, pues sucede este atentado terrible en contra sí. del periódico y obviamente la libertad de expresión, ¿no? Ajá, y entonces ahí viene ese tema, ¿no? Entonces empezaron todos a protestar libertad de expresión, que no sé qué. Y ese mismo día, pero como no vende, asesinaron a 50 personas en Nigeria, a 50 cristianos en una capilla. Y dije, ¿y por qué eso no lo ponen? Entonces empezó en mi corazón a arder y a hervir de rabia, de decir como, no puede ser. Y ahí empieza una empatía en mi corazón por los cristianos perseguidos muy grande, desde el 2015, incluso antes de todo esto, como que en mi corazón estaba eso. Entonces yo quería hacer una charla para visualizarlo. Yo hacía misas antes, rosarios y demás. Entonces yo conseguí a la líder de ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, que desde que llegaron a Colombia hemos hecho siempre cosas. Y entonces yo le dije, hagamos esta charla. Terminó, le conté mi experiencia, el testimonio, pues digamos, de por qué empecé como yo a querer visualizar toda esta problemática, que incluso fue tan duro, tenía tanto dolor, tanta frustración, que un día casi me voy para Medio Oriente. Estuve a nada y no en Medio Oriente, pero Felipe me decía, ¿qué vas a hacer allá? Tú vas allá y te matan. ¿Y qué hiciste? Nada. Ellos hacen más por ti porque son mártires, porque son semilla de nuevos cristianos, ¿no?
Y yo, es verdad. Bueno, pero entonces a lo que voy es que después llegó, ella me dice, oye, yo quisiera que tú hablaras en el informe internacional de persecución religiosa. Y yo, pues dale, yo sé, no sé hablar, soy re malo, me enredo con todo, pero yo te ayudo. Entonces hice eso y después se me ocurrió una idea decía, oye, yo creo que lo que más le pega a la gente es la música. Y yo dije, ¿por qué no hacemos un concierto para recolectar fondos y que la gente visualice eso? Y le dije así, y vamos a componer el himno del evento. Le dije así, yo no había compuesto nada en mi vida, o sea, yo estudié producción, había compuesto algo, pero nunca nada para Dios. Yo dije, ay, en la que me metí. Entonces me fui al Santísimo corriendo, me puse a escribir esa primera letra y yo se la demostré a Felipe. Felipe me dice, nah, esto está así, esto está bien, esto está mal, chin, chin, chin". Tan. Y sale la primera canción que hicimos que se llama Nazarenos. Y a raíz de eso, entonces ahí es donde empieza todo el tema de los deseos del corazón son los mismos de Dios, pero en un tiempo distinto, mucho más grandes, y en un momento en donde los puede vivir uno mejor. Yo les había contado que había tratado de hacer un grupo de música antes, ¿no? Pues entonces yo le dije a Sofi, oye, ¿qué tienes este día? No, no tengo nada. Ah, pues mira, va a haber este evento. Listo. Son 4 canciones, una, la Nazarenos y 3 covers, porque solamente teníamos eso. Y le dije a Nico y me dijo, Nico, usted puede, listo. De una. Ta. Bueno, pues nos organizamos, ensayamos, fuimos al concierto. Esa semana me pasó de todo. Esa semana, justo antes de ese concierto, me encontraron un trombo en la yugular, me esguincé el tobillo, casi pierdo este dedo porque me lo corté en un muelle, en un lago. Me pasó de todo. Y el día antes de ese día me hicieron un TAC de 2 horas y media para saber por qué tenía un yugular acá. Al final desapareció ese yugular, terminé yendo a este concierto cojo y todo, pero hicimos el concierto. Y después de ese concierto, yo le dije a Nico, pues sigamos con esto, cuando Dios quiera. No dijimos, vamos a seguir cantando, no, ta. Y luego, muy orgánicamente y naturalmente se empezaron a dar todas las cosas. Siempre rezando rosario todos los jueves. Todos los jueves, eso era lo más importante. Luego después, no sé, yo acompañé a Nicolás a un retiro, y mientras estamos esperando que le dieran el testimonio, entonces, pues fuimos al Santísimo y nos miramos al mismo tiempo y dijimos, escribamos. Y salió otra canción. Después yo sentí ganas de escribir a mi enamorada, después de la Virgencita, que es Santa Gema. Entonces le escribí otra canción a Santa Gema. Y así, sucesivamente, todo se fue dando al punto que empezamos a sacar música. Y luego, con el tiempo, llegamos a la presencialidad y cuando antes en mi casa habían 50 personas, o 30 o 20, ya eran 100 personas. Ya no cabían. 150 a veces eh, mi casa es un apartamento que queda en un segundo piso, entonces el ascensor llega y entras. Ya la gente se estrellaba porque no cabía la gente. Y solo rezábamos el rosario y cantábamos entre misterio y misterio, eso era todo. Y así todo después. Y cuando empezó la presencialidad dije, no, esto va a volver a bajar. No, duró años, 2 años por lo menos. Y pues ya empecé yo a coger la guitarra, empecé a cantar, pero por pandemia. En pandemia empecé a coger la guitarra, a componer, no sé qué, que ta, ta, ta. Todo se fue a dar. Dios nos puso todos los productores, nos puso amigos, con un amigo de Los Ángeles que, que trabaja con los mejores productores de pop del mundo. Dijo, oiga, yo quiero producirles y también ofreció sus servicios, nos donó sus servicios y así ha sido todo. Luego, en el 2023 para no alargar tanto, si quieres después cualquier cosa te doy detalles, pero al 2023, solo hasta el 2023, para que se piden desde el 2015 hasta el 2023, todo lo que pasó, nos abrieron las puertas del lugar donde ahora nos reunimos a rezar el Santo Rosario todos los jueves. Y algo que también es muy lindo es que todo, insisto, todo nos lo ha dado Dios. Nosotros teníamos un logo provisional, ¿sí? Eran 3 crucecitas que mi prima había hecho. Y cuando íbamos a lanzar la canción de Santa Gema, y por eso es que Santa Gema es muy importante para nosotros, esa semana nos salieron varias cosas. El año que salió, que fue como en marzo, antes de Semana Santa, una semana antes de Semana Santa, yo había conocido a un diácono en un santuario que se llama El Refugio, en Bogotá, Tabio, que es súper importante para mí también, que es un santuario que construyó Felipe Gómez, puntualmente. Y yo la había conocido como diácono. Yo le había contado del grupo y él me dijo, yo quiero ir cuando me ordene. Y me dijo, yo me ordeno el próximo año hacia marzo. Y yo como que por tantas veces que me han rechazado el ir muchos sacerdotes, dije como, no le creo. Hasta que sea verdad, no me va a creer. Ta.
Pues esa semana me llama este padre y me dice, Tomás, ya me ordené y voy a tener mi primera misa el lunes en la parroquia de Bogotá que se llama Santa Gema Galgani. Y Wow. esa semana íbamos a lanzar la canción de Santa Gema. Yo dije, padre, qué bien. Y me dijo, y el jueves voy a ir a tu rosario. Y dije, todavía estaba con esa duda y ese temor de que no fuera, para no ilusionarme. Y yo como, bueno, padre, lo espero. Ta. Días antes, días antes, yo, le había dicho, yo con Feli estábamos buscando logos con Sofi para hacer un nuevo logo, para la nueva portada de Santa Gema, que no sé qué, que ta, ta, ta. Pues Feli nos dice que un sacerdote nos iba a hacer una misa privada que había llegado desde hace mucho tiempo, entonces invitamos a Nicolás Vargas, y a Felipe y a mí y a una gente de la casa. Entonces empezó a hacer la misa. En la mitad de la misa, Felipe me empieza a codear y me señala al altar. Y yo, y quedé frío. Pues era una cruz con un árbol incrustado y dije, ese es el logo. Ahí está el logo. Se acabó la misa, quedamos mudos, la de la casa nos dijo, y después les muestro la foto. Bueno, no sé cómo hace para que muestre, pero en el logo, Esa es la que tienes en el sí, Instagram. Sí, ajá, tal lindísimo, cual. O sea, está súper lindísimo. calcado. Está súper calcado. Y la señora de la casa llega y nos dice, ¿quién es la cruz? Y yo, bueno, y nos dice, se llama Tatiana Jaramillo, esta señora importante mencionarla, y me decía, pues es una cruz hecha con madera de olivo y traído de Lourdes. Y dije, todo. La Virgen, la Pasión, Jesús, todo. Dije, guau, qué locura. Dije, bueno, chévere. Entonces teníamos logo, lo hicimos. Y luego el jueves llegó este padre, recién ordenado, ofreció misterio y al final dijo, les voy a dar la bendición y me dijeron, y no sé si ustedes saben, pero la bendición de un recién ordenado da indulgencia plenaria. Y yo, wow. Y para los que no se han confesado, me va a quedar confesando. Entonces, dio la bendición y se quedó 2 horas confesando a todo el resto de la gente que, o sea, a lo que voy es, vuelve y juega, ¿no? Las cosas de Dios, que es los deseos del corazón, son los mismos de Dios, pero en un momento en donde además te puede asombrar, porque Dios es experto en sorprenderte para desearlo más, porque Él es un crack para hacer que uno quiera seguir estando con Él, para que luego cuando llegue el desierto, uno no dependa del sentimiento, sino de Él como tal, ¿no? Como de Dios. Entonces eso me pareció muy chévere. Luego no es lo que te digo, en el 2023 nos salen las puertas, igual y como si fuera poco, eh, siguen pasando como diosidencias, ¿no? Entonces, después Pablo Martínez me escribe y me dice, Tomás, quisiera que me ayudaras a componer el himno para los misioneros digitales de Río, de Lisboa, la JMJ. Yo, bueno, nada, lo compusimos, fuimos, no sé qué. Que otra cosa que también que es importante recalcar, uno de mis deseos siempre fue cantar, viajar, estar en distintos lugares con una banda, no sé qué. En mi época en el colegio, siempre hice muchas bandas de rock, de metal, de lo que sea. Nada salía y la banda de música así como del mundo que casi pega, no pegó porque al cantante le dio un tumor 3 meses antes, se cayó todo el sol al piso y hoy en día ese cantante es nuestro productor, para que veas cómo son las cosas. O sea, y cuando uno hace las cosas por la Virgencita, sale mejor, sale más fácil, ese es el mejor. Y es algo que les digo de una vez a todos los que están ahí, yo los reto, les hago un reto y es, recen el Santo Rosario y van a ver todo lo que van a recibir incluso mucho más de lo que ustedes piden en su corazón, porque ha sido así conmigo. Dios me ha llevado a todos los lugares, no es porque no es que entonces les va a pasar lo mismo que a mí, no, les va a pasar algo que a ustedes les va a servir y va a ser mucho mejor de lo que ustedes piensan. Y luego, así como para cerrar, como las diferentes cosas que han sido muchas, han sido demasiadas, pero las más impactantes fue que yo le estaba pidiendo a Virgencita una casa para el grupo y le sigo pidiendo para que tengamos un lugar, para encontrarnos. Ah, bueno, otra cosa importante es que Dios nos permitió hacer confirmaciones. Llevamos 4 grupos de confirmación de todas las edades, desde los 20 hasta los 60 años. Y cada grupo son de 60 personas, más o menos. Y es impresionante porque de ahí han salido otras vocaciones que para el día de hoy ya tenemos nuestra primera convocación que está en las comunidades religiosas, que eso es muy lindo, muy especial, para que vean que uno no hace nada, uno no hace nada, pero lo que más me ha impactado, pues de lo mucho, fue, le estaba pidiendo esta casa y fuimos a Venezuela a cantar y nos recibe una comunidad de una manera impresionante, donde yo decía, lo que hay es esperanza en este país.
Y lo que tenemos que aprender es de esa esperanza que se ve en Venezuela, en los católicos. Y, y yo me acuerdo que yo le había pedido eso. Y también le había pedido una custodia. Y me la imaginaba muy como súper sencilla, una crucecita de madera, porque a mí me encanta la madera, no sé por qué, me encanta. Y cantamos el concierto y el padre me dijo, ¿cómo quieres el concierto? O sea, él nunca me dijo, él me dijo, ¿cómo quieres todo? Y yo, no, que empecemos cantando y después que esté el Santísimo y tengamos un ratico ahí de oración largo con Jesús, no sé qué, ta, ta, ta. Yo les había contado todas esas historias al padre, lo de la cruz, por ejemplo, y todo eso. Y él como que cada vez que le contaba se iba sorprendiendo más. Y yo, ¿por qué se sorprenden más? Tanto. Y decía, oiga, ¿y el padre que los acompaña, él es fuerte? Y yo, sí. ¿Por qué? Y dice, no, ya va a ver. Pues bueno, en la mitad del concierto empieza el Santísimo, yo estoy como afinando la guitarra y mi amigo que fue conmigo y con otra amiga a ese concierto me dice, Tomás, vea. Y yo, ¿qué? La custodia. Ah, sí, ya habíamos visto una de madera antes. Súper linda. Y dije, como, ah, sí, debe ser muy linda. Cuando la veo, es una cruz, literal, como el logo de nuestro. Y yo, ¿qué? Que hace una cruz gigante, imponente, con el padre. El padre la pone, apenas el padre pone la custodia en forma de cruz, se liberan tres mujeres. Yo decía, ¿qué Wow. está pasando? Y dije, en mi corazón dije como, uy, ojalá fuera nuestra, pero dije, no, eso no nos lo van a dar, obviamente no. Pues al día siguiente hicieron una misa súper linda y el padre le dice, ustedes no se van a ir con las manos vacías. Llega, llama a uno de su comunidad y le dan una estola morada y le dice, vea, esta estola es para el sacerdote de su comunidad. Y nos puso el logo del fruto y el logo de su parroquia, nos la dio, ta. Y dije, y no solamente eso y otras 4 estolas para que ustedes le regalen a los sacerdotes que ustedes quieran y que la Virgencita les ponga. Yo, wow. Y dije, wow, qué locura. Pero mi corazón era como, lástima que no fue la custodia. Cuando de repente dice, y quiero que vean, y llega al pueblo, eran 2 personas del pueblo cargando la custodia, entrando desde atrás, con todo el pueblo de San Cristóbal atrás entrando, lloraba la gente y decía, ¿qué está pasando? Nos regalan la custodia. Yo dije, wow, es gigante, es gigante, es gigante. Y yo decía, claro, yo pidiéndole a la Virgen la casa del grupo y me dio la casa de Jesús primero antes que cualquiera. Y al final se acabó la misa, todas las mamás de todos los venezolanos se nos acercaron, nos empezaron a bendecir, no, cosas así y muchas han pasado, gracias a Dios y así como muy resumidamente para no agotarlos, ¿no? Pero eso es un poco de lo que ha pasado hasta el día de hoy y que pues hoy en día lo que les digo es nada hemos hecho. Hoy en día pues el grupo ha ido creciendo, gracias a Dios. Estamos como en un momento en donde queremos aterrizar, eh, escribir estatutos para ordenar el carisma, como para pedir a Dios que nos dé luz sobre lo que quiere de nosotros y eso. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos. Búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Seguimos conversando con Tomás Romero y esta primera parte del programa me ha dejado, Tomás, helado. Qué dicha haber podido vivir lo que has vivido y entender que todo esto viene del Señor. Mientras hablabas respecto del tanto que ha hecho Dios por ti y cómo se han ido dando las cosas, ¿no? Eso es tan importante. Se me venía este versículo del Salmo 34, el versículo 8,
prueba y ve qué bueno es el Señor, Mm. ¿no? Y eso es lo que rescato. Me ha encantado esto que dijiste también acerca del corazón y no me lo he aprendido, pero quiero que me lo repitas. Respecto del corazón, los deseos del corazón y los tiempos, ¿cómo va ese? Que los deseos del corazón, los deseos que todos tienen en el corazón son los mismos deseos de Dios, solo que mucho más grandes, en un tiempo distinto y en un momento en donde uno los puede vivir mejor, donde uno los puede aprovechar más, donde uno puede amar más a Dios, ¿no? Entonces, es eso, como que si ustedes tienen algo en el corazón que ustedes desean, que lo pongan, que no sueñen con ellos, sino que pongan a Dios a soñar con ellos, para Mm, que sea mucho más amplio, ¿no? Como deja que Dios sueñe por ti, ¿no? Que eso maravilloso. también es algo que siento que apenas estoy aprendiendo, ¿no? Como que nadie es experto en esto, nadie es experto. Y eso es algo que también hacemos todos los rosarios, como que a pesar de que ha crecido, yo sigo rezando rosarios de la misma manera como a mí me sirvió aprender. Y es repartiendo los rosarios, los misterios. Y si la gente me decía, bueno, yo digo, ofrezca un misterio. Y dice, pero yo no sé cómo es eso, no me sé nada. Yo, no, ¿qué necesidad tienes? Ya, cuéntalo, yo menciono el misterio. Y dependiendo de los días va cambiando, pero siempre se mantiene en eso y en esa sencillez de decir a la gente como nadie es experto en esto. Nadie, nadie, nadie. Y mira, me parece, Tomás, que tenés una sabiduría muy profunda que va mucho más allá de los 29 años que tenés hoy por hoy, que estás muy joven, y tenés años de estarle sirviendo al Señor, años de estar en el camino. eh, y realmente me parece algo extraordinario esto que has vivido. Yo me ponía a pensar cuando nos daba un poco de información acerca de ti, decía, se dedica al 100% a la comunidad. ¿Y este chico de qué vive? Dije yo. Ahora comprendo de qué vivís. Vivís de la alegría que te da el servicio, de las bendiciones que el Señor materializa en vos y que realmente has dado un paso, yo no sé si te has percatado de esto, pero has dado un paso grandísimo que muy pocas personas, aún cristianos católicos comprometidos, con una fe muy recia, con una fe muy puesta, no logran dar ese paso y es abandonarse a la providencia divina. Eso y abandonarse y saber que no depende de uno también, como dejar a Dios ser Dios, que es la parte más difícil, y de tener paciencia en el proceso y simplemente querer, disponer el corazón. Yo es lo que les digo que ha sido eso mi vida. Yo les digo, yo no, no era bueno para nada, para nada, para nada, para nada. Y Dios me iba poniendo lugares donde yo decía, ¿en qué momento yo estoy cantando acá? ¿Sabes? Y me trabo y me equivoco 1200 veces y peco muchas veces, pero vuelve y juega. A mí me gusta mucho como esa diferencia entre Judas y Pedro, ¿no? Y también como que muchas personas dicen, no, es que el que más amó fue San Juan, ¿no? El apóstol, el amado, pero nadie amó más a Jesús como Pedro, porque a pesar de que después de ver la transfiguración, de ver la plenitud de Dios, porque solamente hay un momento en la vida de Jesús, además de la resurrección, donde presencian que Él es divinidad, es en la transfiguración, Pedro había visto el cielo y aún así lo negó 3 veces. Y aún así, después de resucitado, se le ha olvidado el mandato que Jesús le ha dado de ser pescador de hombres, no ser pescador de peces y volver al pasado. Y aún así, Pedro no dijo, no sirvo para nada, voy a hacer esto por mí mismo, Jesús ya aprendí. No, dijo, ayúdame Jesús. Iba Jesús, decía, perdón Jesús, y volvía, lo corregía y volvía y lo amaba, volvía y lo recogía 1200 veces. A la diferencia de Judas, de que cuando Jesús lo corregía, Judas inmediatamente decía, Jesús, perdón, listo, ya lo arreglo, ya lo soluciono, voy a hacer esto para hacer. Y Jesús decía, no entiendes, Ujú. Judas, que lo que tienes que decir es pedirme ayuda. Decirme, Jesús, ayúdame. Tú no puedes, yo puedo. Es como que cuando uno emprende de a poquitos, que es Jesús el que además goza cuando uno le pide cosas a él, ahí es donde está la clave. Que el otro, que también que es importante hablar del otro, del enemigo, el diablo,
que no es una imagen, no es una cosa abstracta, es una persona, es el que te va a hacer pensar que Jesús no quiere que le pidas, que hay un límite para pedirle a Jesús. No, no hay un límite para pedirle a Jesús. Hay que pedirle, porque si no, no lo da, no nos da eso. Y justo en estos días estaba leyendo sobre San Alfonso María de Ligorio acerca de la oración. Decía, como todos, a todos Dios nos da algunas gracias, pero hay algunas gracias que solo se piden a través de la oración. Y por eso es que Dios permite la tentación, para que cuando uno caiga sepa qué es lo que le falta para saber qué pedir. Entonces, como que es esa cuestión de orar, orar, encontrarse con Jesús. ¿Y qué es orar? Orar no es una palabra, orar no es una frase, orar no es arrodillarse. Hay tanta creatividad en Dios que hay miles de formas de hablar y estar con Jesús y Dios. Orar es encontrarse. Nosotros aquí nos estamos viendo y nos estamos sintiendo maripositas. Ustedes están allá en Argentina y sabemos que estamos, porque pues sabemos que estamos presentes y nos oímos, lo mismo es Dios. Como que a pesar de que no lo sintamos, Él nos oye. Y Él también como que pone a veces ese desierto para estar más con el hombre, porque Dios no sabe estar sin el hombre. Es raro, ¿no? Un Dios que todo lo tiene, no quiere, no es que no pueda, no quiere estar sin el hombre. Sí, sí, no, y también Dios no quiere estar sin el hombre y el hombre no puede estar sin Dios. Correcto, Muchas veces queremos estar sin Dios. Y, correcto. también pensaba en esta, y sí se me escapa el versículo, no lo tengo ahí, pero eh, lo que hablabas acerca de caer y de nuestra imperfección, ¿no? eh, Cuando Jesús dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto, no me recuerdo el versículo exacto, pero yo siempre decía, es una carga imposible la que nos pone, los que nos pone Jesús, sean perfectos. No, o sea, es como mi Padre es perfecto. Es decir, no es que ustedes van a ser perfectos, es que hagan el intento, que me busquen. Y siempre que me busquen me van a encontrar. Ahora, A veces, como vos decís, las respuestas no son inmediatas. A veces tarda ujú, mucho. A veces hay que pasar por la cruz para ver los frutos, haciendo una alegoría a tu grupo, ¿no? Para ver los frutos hay que pasar por el madero, ¿no? Eh, solo los maderos dan fruto al final, los árboles, ¿no? Eh, y, y muchas veces flaqueamos. Está bien flaquear, porque, y, y, y seguramente tú en estos años has tenido también esos momentos y lo decías, ¿no? No quiero seguir, no quiero hacer el rosario, quiero darme por vencido. Está bien, pero no desfallezcamos. Está bien flaquear, correcto, pero no caigas. total. Busca que vas a encontrar. Vas a encontrar ese granito de exactamente lo que necesitas, esa palabra de aliento, ese empuje de un hermano, ese empuje de un amigo, va a estar ahí o algo más bello, Total. un mensaje directamente de Dios que lo vas a encontrar a través en un cenáculo, en una hora santa, en una exposición al Santísimo, en un concierto. No Y se cansen de buscar. Y creo que eso es algo muy importante que tú has hecho. No te has cansado de buscar, no te has cansado de trabajar. Ya no solo es activismo, Tomás, como fue otrora, ¿no? Es la fe y las obras que llevas a la par ahora. eso, y algo que tú decías que también creo que es muy clave, y por ejemplo, llevo el ejemplo más reciente, y es que en agosto tuve una crisis también. Fue una crisis como de decir, no sirvo para nada, hay gente que sirve para más, no sé qué. No, lo que el otro te trata de meter en la cabeza. Yo creo que el arma letal del otro no es la lujuria, sino, ni la soberbia, sino es el desánimo, el pegarte en la cabeza y empezar a pensar de más, ¿no? Y a mí lo que me sostuvo fue mi comunidad, que hablábamos antes, ¿no? Como de hablar sobre por qué es importante la comunidad, ¿sí? Y que es porque no hay forma de vivir la fe sin ese apoyo de las personas que te ayudan a sostenerse, no porque se salven en comunidad, sino porque te ayudan a encontrar esa salvación. Porque ni Jesús pudo hacer nada solo, porque nos mostró todo lo que teníamos que hacer para vivir bien esta vida.
tan empezando, que estuvo con su familia por 30 años, más o menos, es lo que dicen, más o menos la tradición, que posiblemente a los 30 años salió a la vida pública porque había muerto su papá, pero todo el tiempo andaban para arriba y para abajo Jesús, José y María. Y si tú ves más hacia atrás, que es algo que yo veía en una charla muy, muy chévere de un sacerdote, decía, ¿por qué pecó Eva? ¿Por qué pecó Eva? Porque estaba sola, porque estaba vulnerable. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente tienta a Eva? ¿Dónde estaba? Si Dios los había creado para estar juntos, para estar siempre juntos, ¿no? Y claro, ese es el tema. Y por eso es que la Virgen es el contrapeso, porque la Virgen siempre supo que la clave es estar en comunidad. Siempre dicen la Virgen y otras mujeres seguían a Jesús. La Virgen y no sé quién. Siempre alguien más. Y si los que nos oyen están pensando, pero bueno, no tengo comunidad, yo soy de la iglesia y todo eso, yo también pensaba así. Y es verdad, y está bien. Pero sí es importante pedir a Dios que le muestre a uno cuál comunidad ser parte, que esa comunidad puede ser tu familia. Sí, claro. O que esa comunidad puede que Dios quiera que tú la creas, como me pasó a mí también, ¿no? Que yo nunca quise que el Rosario fuera una comunidad, pero fue la Virgencita la que poco a poco fue armando de eso, que empezó siendo simplemente un Rosario, a ser una comunidad. Pero siempre es importante. Y también otra cosa que yo veo a veces aquí en Colombia, somos muy bendecidos, porque en Bogotá hay muchos grupos, muchos, una diversidad de carismas impresionante, de jóvenes, de adultos, de matrimonios, de lo que sea, de solteros, teología del cuerpo, todo lo que tú quieras. Y a veces la gente dice como, como no me sentí cómodo acá, entonces pico acá, pico acá, pico acá, pico acá, pico acá. No, tampoco. Es, vaya a un lugar, quédese un tiempo, si se siente cómodo, para adelante. No es como que no haya problemas, siempre van a haber problemas, pero que esos problemas los santifiquen, si es ahí, quédese ahí. Y no se ponga a buscar más y deje que Dios lo muestre. Y tal cual, pide y se te dará. Pide una comunidad, pide un director espiritual, pide, ¿por qué no se nos dan las cosas? Porque no las pedimos. Y no las pedimos con fe. Y no las pedimos con paciencia, como lo hizo la Virgencita durante toda su vida. Y por eso yo siento que la Virgencita es el mejor rol de todo. Porque, ¿qué hizo la Virgen durante toda su vida? Primero, una cosa que nos cuesta mucho, que es recibir. Y segundo, perseverar. Porque cuando se le murió su esposo, se le murió su hijo, siguió en esta vida. Dios la dejó un poco más de tiempo. Y al final pudo descansar. ¿Y qué se ganó? Pues la corona. Porque perseveró. Así que la perseverancia alcanza las mayores gracias posibles. Claro. Así Y que, por eso es una virtud tan fundamental también, ¿no? ah, Quiero hacerte dos preguntas, porque se nos va agotando el tiempo, se nos fue como agua dale. entre las manos. Pero la primera es, ¿cuáles son esos deseos del corazón de Tomás que ha puesto a los pies de Jesús y de María? ¿Qué más quisieras hacer, Tomás? Eh, ¿Cuáles son los planes, pues? pues mi plan en este sentido es, pues va a ser un poco cliché, ¿no? Pero que todas las personas tengan un amor cercano a la Virgencita y como que vean el poder que tiene el rezar el rosario. Eh, y otro que puede ser un poco más personal es construir y seguir la vocación que Dios me llama. ¿No? En ese instante tengo un noviazgo, una novia que ha sido impresionante en muy poco tiempo, llevamos apenas un mes, pero ha sido muy lindo como ese conocimiento y de construir esa vocación en Dios, de aprender también a pedir esa castidad, esa pureza. Y no solamente pedirla, sino transmitirla en todo, no solamente en la relación, sino en todo. Es como el deseo más grande que tengo. Y uno plus es el de ser santos y saber que es posible eso. Yo creo que esos tres, los deseos que hoy en día tengo. O sea, la otra pregunta es, para ir cerrando, bueno, no, antes de cerrar el programa, quiero hablar de este segundo álbum. Se me iba a quedar por ahí, pero quiero hablar de él. Polvo Somos, con un sentido cuaresmal, ¿Cuál es? recién publicado. ¿De dónde nace esta inspiración porque de repente, a ver, Cuaresma es esa época, ¿no?
de reflexión, es una época de ayuno, de abstinencia, de ir pensando, ¿no? En qué tenemos que mejorar como personas. Y entonces de repente es una de las épocas en el calendario litúrgico que de repente son como más pesadas. Y hacer Mm. un álbum en referencia a este tiempo, polvo somos, ¿de dónde nace y por qué nace? Nace porque, bueno, el año pasado, después de la Semana Santa, nació una canción, esta canción que sacamos ya hace un tiempo, que se llama ¿Qué he hecho yo? Eh, que habla sobre las miles de veces que nosotros le hacemos daño a Jesús sin ni siquiera darnos cuenta y que aún así Él nos ama. Y desde ahí yo dije, chévere hacer una serie de canciones que ayuden a las personas a vivir de una mejor manera la, la cuaresma. Y justo lo pensamos sin pensarlo, valga la redundancia. Fueron 6 tracks en donde la primera canción es como una oración, pero que pega perfecto en la cuaresma porque son 6 semanas. Todo lo que nosotros pensamos era cada semana en los rosarios trabajar un tema de una canción distinta. Entonces digamos que en ese álbum hay canciones, hay una canción que habla sobre Pedro, sobre, sobre las veces que Jesús le decía que cuánto lo amaba y que a pesar de que él sentía que era un pecador, igual pues como que se iba a levantar, esa es una. Hay otra que habla sobre la muerte, que es un tema que es difícil de aceptar, ¿no? Y es una canción que está pensada no para el que ya se murió, sino para el que está sufriendo, el que está agonizando, para que lo oiga y como que sienta esa tranquilidad de que la muerte es simplemente una pausa de una vida que existe, pero que no ha empezado. Esta otra que habla sobre la confesión, sobre cómo la misericordia de Dios es impresionante y que no siempre, o sea, cuando uno cae en pecado, no es la misma gracia la que te da Dios, sino son 3 veces más gracias que te da siempre. Y que a medida que tú frecuentas la misericordia, el sacramento de la confesión, como que te vas acercando más a Dios, vas purificándote más. Y la otra habla sobre la luz del alma, la luz de tu alma, ¿no? De esa confianza que hay que poner en Dios. Que yo creo que es lo que sirve en Cuaresma, que es como a preparar el alma, a depender de Él, a saber que el desierto no es ausencia de Él, sino al revés, es donde más presente está Dios, porque es donde más uno lo busca, porque le cuesta sentirlo, ¿no? Eh, y al final, pues de cada desierto siempre hay un oasis lleno de mucha gracia, mucho manantial. Entonces son canciones pensadas hacia eso, para que la gente lo oiga en oración, para que se acerque mucho más y prepare el corazón para la semana más importante. Entonces, esa es la Bellísimo, idea. bellísimo realmente, Tomás. Y bueno, para cerrar, porque vamos sobre la hora ya. Estás joven, quizás estás muy joven para esta pregunta, pero te lo voy a hacer de todas formas. Es la pregunta que estamos haciendo a todos nuestros invitados en la quinta temporada de Un Alto en el Camino. Y es la siguiente. Si tú pudieras darle un consejo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Le diría que no se dé tan duro, que no se dé tan duro y que siga perseverando y que no se deje llevar por las voces, las otras voces, y que sepa que lo que Dios ha hecho en uno lo ha hecho bien, todo, todo lo ha hecho bien y nada lo ha hecho mal y que nada queda en vano, nada queda en vano y todo pasa por algo. Creo que le diría eso. Muy bonito, Tomás. Muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Esta plática ha sido maravillosa desde tu testimonio personal. Nos ayuda a crecer, nos inflama el corazón, a echarle para adelante, como vos decís, vamos a estar orando por ti y por este proyecto que llevas y por el proyecto de Dios en tu vida, que es muy grande también, para que te dé la fuerza para seguir adelante, que te dé la sabiduría para seguir creciendo también en esta fe que es muy madura, es muy grande. Y también a todos los que nos sintonizan, a que te puedan seguir al grupo Fruto del Madero en Instagram, lo encuentran así, tal cual, Fruto del Madero, y van a ver ahí el logo, una crucita muy linda, así que también por eso lo pueden identificar. Igual en YouTube pueden encontrar
más información, más recursos de Fruto del Madero y nuevamente los álbumes en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Así que ahí está la invitación. Gracias, Tomás, por tu tiempo. Gracias, José, gracias a todos y pues que Dios los bendiga, que la Virgencita los cubra con su manto y no se les olvide dejar que Dios sueñe por ustedes y para adelante y tengan paciencia en el proceso. Dios los bendiga. Gracias y gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa. Nos volveremos a encontrar en una nueva edición de Un Alto en el Camino. Recuerden que el milagro sucede en el corazón de los que creen. Gracias por escuchar esta historia de fe. Recuerda que el milagro sucede en el corazón de los que creen y que algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa.